Dios. Buen día para todos. Saludamos de manera muy especial a todo el pueblo de Dios que en esta mañana se conecta para darle culto al Señor desde su casa. Bueno, anhelamos, Dios quiera, hermanos, que sea pronto que volvamos a reunirnos en los lugares de culto. Gloria al Señor por los lugares donde ya la iglesia se está reuniendo, en los templos, en las capillas, en los lugares dedicados al culto. Y bueno, confiamos en el Señor que en Guadalupe, hermanos, será pronto que la iglesia se reunirá en este lugar para la gloria de Dios. Ojalá haya un amén bien fuerte allá en la casa, hermanos, para la gloria del Señor, que pronto la iglesia se pueda volver a reunir en este lugar para la gloria del Señor. Bueno, quiero hoy compartir la palabra de Dios. Quiero invitarles a abrir la Biblia. Yo quiero dar continuidad a un mensaje que hemos estado trayendo acerca de el fruto del Espíritu Santo, y hoy vamos a estudiar el tema de la fe, o lo que en el fruto del Espíritu se llama fe. Gálatas capítulo 5, por favor lea conmigo el versículo número 22. Gálatas 5:22 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Bueno, como dije, hoy vamos a estudiar un poco acerca de esta parte del fruto del Espíritu, que es la fe. Si recordamos un poco lo que hemos hablado acerca del fruto del Espíritu, hemos dicho que, según dice la Biblia, no son los frutos del Espíritu, sino que el fruto del Espíritu. O sea, está hablando en singular, es un solo fruto. El fruto del Espíritu hemos dicho que es el carácter de Cristo, es ese carácter cristiano que se desarrolla en cada uno de nosotros, y que ese fruto pues tiene varios atributos, varias cualidades que aquí se están mencionando en estos versículos 22 y 23, que son 9, ¿verdad? O sea, son 9, el fruto del Espíritu contiene 9 cosas, por decir así, que eso es lo que forma nuestro carácter cristiano, el carácter de Cristo reflejado en nosotros como hijos de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la fe, o lo que aquí se menciona como fe. Bueno, cuando leemos la palabra fe en la Biblia, es necesario que entendamos lo siguiente, hermanos, es que la palabra fe en la Biblia tiene muchos usos. Y no siempre significa lo mismo. O sea, no siempre que usted encuentre en la Biblia la palabra fe va a significar lo mismo. Esta palabra tiene muchos usos en las Sagradas Escrituras, y debemos fijarnos cada vez que leemos y encontramos en la Biblia la palabra fe, pues debemos fijarnos cuidadosamente a qué se está refiriendo, qué está significando en el texto leído. En este caso, hermanos, vamos a mirar qué significa la palabra fe aquí en Gálatas 5:22. Y por favor, desempolve un poquito la Biblia allá en su casa, hermanos, y vamos a mirar algunos usos que tiene la palabra fe en la Biblia, para que podamos comprender que no siempre la palabra fe en la Biblia significa lo mismo. Miremos lo que dice, por ejemplo, en Hebreos 11:1, donde la Biblia dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, en Hebreos 11:1, la palabra fe habla acerca de eso que nosotros creemos sin ver. Ahí fe significa creer sin ver y estar convencido de algo que se espera, que no ha llegado, que no se ha visto todavía. Eso es fe en Hebreos 11:1. En Romanos capítulo 3 y el versículo 22, ahí la fe significa lo siguiente. Romanos 3:22, léalo conmigo, hermanos. Dice así, la palabra en Romanos 3:22: y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Aquí la palabra fe significa esa confianza que ponemos en Cristo y solamente en Cristo para justicia y salvación. O sea, es lo que llamamos la fe salvadora.
¿verdad? Es esa confianza que está en Cristo para salvación. O sea, eso significa ahí la palabra fe. Ahora, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 7, ahí la palabra fe significa otra cosa. Hechos, capítulo 6 y el versículo 7 dice la Biblia así: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Escuchen, otra vez aparece la palabra fe, pero esta vez fe significa otra cosa. Aquí la palabra fe significa el sistema de verdad del evangelio. O sea, la gente obedecía a la fe, quiere decir que la gente obedecía al evangelio. O sea, aquí la palabra fe, vuelvo a repetirlo, significa ese sistema de verdad del evangelio, o básicamente el evangelio de la salvación. Por eso en algunos versículos usted va a encontrar que la Biblia dice que mantengámonos firmes en la fe. Está hablando acerca de permanecer en la doctrina del Señor, ¿verdad? Otro significado que tiene fe está en Hechos, capítulo número 7. Gloria a Dios. Permítanme, hermanos, un momento con la cita. Ahí en Hechos de los Apóstoles, dispénsenme un momento y ya les doy la cita. Gloria a Dios. Bueno, vayan, no pierdan del libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, gloria a Dios, capítulo 17 y el versículo 31. Hechos de los Apóstoles 17:31 dice así la palabra de Dios. Bueno, eso es otro significado de la palabra fe, que dice así. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, o sea Jesucristo, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Oiga, dando fe, aquí la palabra fe es ese testimonio que se da de alguien, o sea, dando fe o dando testimonio, ¿verdad? Ahora, la palabra fe no significa solamente confianza en Dios, no significa solamente creer en la Biblia. Hay que leer el contexto para así poder identificar a qué se refiere la palabra fe. En Gálatas, que es el pasaje que estamos estudiando, en el capítulo 5 y el versículo 22, cuando dice que el fruto del Espíritu es fe, bueno, ¿a qué se refiere ahí la palabra fe? Ahí la palabra fe no es confianza en Dios, no es fe salvadora. Ahí la palabra fe no es la verdad del evangelio, ahí la palabra fe no es el testimonio que se da de alguien. Ahí la palabra fe, el griego que se utilizó, la palabra griega que se utilizó ahí es la palabra pistis, que significa credibilidad. Escuchen esto, la palabra fe en Gálatas 5:22 significa credibilidad, veracidad o fidelidad. Realmente el significado que tiene esta palabra fe aquí en Gálatas 5:22 es fidelidad. Algunas versiones como la Biblia de las Américas ya viene esta palabra, el fruto del Espíritu es fidelidad. La NBI, la Nueva Versión Internacional, también dice que el fruto del Espíritu es fidelidad. O sea, lo que quiere decir la Biblia en este caso como fe es fidelidad. Escuchen esto, aquí la palabra fe significa fidelidad y fidelidad es credibilidad, veracidad. Esto es una persona que es digna de confianza y de eso vamos a hablar en este día, amados hermanos. Vamos a hablar, el fruto del Espíritu es fidelidad. Vuelvo a repetirlo, aquí en Gálatas 5:22 la palabra fe
no significa confianza en Dios, no significa el sistema de verdades del Evangelio, no significa, amados hermanos, el testimonio que se da de otro, no es fe salvadora. Aquí la palabra fe significa fidelidad, y de eso quiero hablar un poco nomás en este día, de la fidelidad. La fidelidad, amados hermanos, es parte del carácter de Dios. Miremos primero ese punto, y es la fidelidad en el carácter de Dios. El Salmo capítulo 117 y el versículo 3 dice que la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Dios es un Dios fiel. Su carácter es ese, es ser un Dios fiel. En primera a los Tesalonicenses, en el capítulo número 5, por favor vaya conmigo, primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, y el versículos 23 y 24 dice así la palabra de Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y escuchen lo que dice el versículo 24. Fiel es el que os llama, o sea Dios, el cual también lo hará. Aquí habla de la obra santificadora de Dios en nuestra vida. Dios obra la santificación en la vida de los cristianos, y la Biblia dice que Él lo prometió, y Él lo hará por una sola razón, porque Él es fiel. O sea, Él lo prometió, Él lo hará. Nunca Dios ha quedado sin cumplir alguna de sus promesas. Dios en una ocasión le prometió al patriarca Abraham que toda la tierra de Canaán sería de su descendencia. Y fue una promesa que Dios hizo de una forma incondicional. La descendencia de Abraham no se portó de la mejor manera, mas sin embargo Dios les entregó la tierra. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. A diferencia de lo que creen muchos cristianos hoy día, y con las en ocasiones mal llamadas profecías que se dan al oído de las personas y dicen, pero Dios me dijo tal cosa y no se cumplió. Ay, es que yo no me porté bien y por eso no se me cumplió. No, hermano. Cuando Dios dice algo, lo cumple. Y si no se cumple es porque Dios no lo dijo. Porque el Dios de la Biblia es un Dios fiel. Nunca ha incumplido algo que Él haya prometido. Dios es fiel y es parte de su carácter. Él es fiel. Ahora, Cristo es fiel. Ahora, dijimos que la palabra fiel significa, amados hermanos, pues que es credibilidad, es veracidad y es digno, o alguien que es digno de confianza. Eso es la palabra fiel. Y Dios obviamente es creíble, es veraz porque siempre dice la verdad, y Dios, amados hermanos, es digno de confianza. O sea, si en algo podemos confiar nosotros, en las promesas de Dios. Si en algo usted puede confiar y estar totalmente seguro de que así es en Dios y en sus promesas. San Pablo le dijo a los corintios que las promesas de Dios están todas en Cristo y que son sí y que son amén. O sea, ninguna de esas promesas son mentira o se pueden poner en duda, porque el que lo prometió lo cumple por una sola razón, y es que Él es fiel. Punto. Él es fiel. Ahora, Cristo, el fiel, también es llamado en las Escrituras. Lea conmigo lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos número 5 al 9. Filipenses 2, 5 al 9 dice así la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o sea, cuando dice en forma de Dios no quiere decir que Jesucristo no es Dios. No, es que comparte la misma naturaleza del Padre. Jesucristo es Dios, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, o sea, de la misma naturaleza del Padre, como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y dice el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, aquí vemos la glorificación del Señor Jesús, ¿verdad? Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre, en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, se doble toda rodilla y todo lo que de todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, ¿verdad? Y esto es hermoso. Pero antes de la glorificación del Señor, la Biblia dice, amados hermanos, que Él no escatimó su posición de Dios, sino que se humilló antes de ser exaltado hasta lo sumo. Él se humilló también hasta lo sumo, mis amados hermanos. Tomó forma de siervo, posición de hombre, condición de hombre, y se humilló Él mismo. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, ¿por qué tomo este pasaje para hablar de la fidelidad de Jesús? Porque es que Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra con una misión, con un mandato del Padre específico. Él vino a vivir por nosotros y a cumplir toda la justicia de Dios como hombre. Y vino a entregar la vida por los pecados de nosotros, los seres humanos. O sea, vino a vivir la vida que no pudimos vivir nosotros, y vino a pagar el precio que nunca hubiésemos podido pagar. Él lo pagó en la cruz. Esa fue su misión. Vino a la tierra y fue obediente hasta la muerte, y lo hizo, hermano. Eso significa fidelidad. Él dijo que no había venido a hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió, del Padre. Y se sometió hasta cumplir su propósito y el fin de haber venido a la tierra. Eso es fidelidad, hermano. Eso es fidelidad, porque cumplió con el mandato del Padre, ¿verdad? Ahora, la fidelidad, y yo quiero hablar un poco acerca de la fidelidad ahora en nuestro carácter como cristianos, porque recordemos lo que la Biblia dice. Y es que los cristianos debemos vivir todos los días para ser como Él. Yo pregunto, ¿vive usted todos los días para ser como Cristo? Si usted vive para ser como Cristo, usted es cristiano. Si usted no vive para ser como Cristo, usted no es cristiano, aunque vaya a una iglesia y sea bautizado y hable en lenguas y tenga Biblia en la casa. Usted no es cristiano si no vive para ser como Jesús todos los días de su vida. Y Él es fiel. Entonces yo tengo que vivir para ser fiel. Ahora, fiel primeramente a Dios, a su palabra. Ahora, fidelidad en nuestro carácter, mire, no es que en algunas cosas yo deba ser fiel, no, la fidelidad debe ser parte de mi carácter. En todas las cosas yo debo ser fiel. Yo debo ser fiel en lo que digo, porque recordemos que la palabra fidelidad, o lo que aquí se traduce como fidelidad, significa credibilidad, veracidad, ser digno de confianza. Que lo que yo diga sea algo creíble, sea algo veraz, o sea, que sea verdad y que sea digno de confianza. Yo debo ser fiel en lo que hago, hermano, en lo que digo, en lo que hago. En la manera en la que me relaciono con las personas, yo debo ser una persona fiel, o sea, creíble, veraz y digna de confianza. El fruto del Espíritu es fidelidad. Miren, yo digo, ¿cómo un hombre puede llamarse cristiano, por ejemplo, cuando su teléfono celular lo tiene con claves y con bloqueos, hermano, que toca colocarle hasta los dedos de los pies para poder desbloquear su teléfono?
y que se van a la ducha y parece que el celular fuera el jabón de baño, hermano. Porque no sueltan el teléfono. Obviamente están escondiendo cosas ahí. Eso no es el carácter cristiano. Porque la persona fiel es fiel en todo, en lo que dice, en lo que hace, en la forma de relacionarse en su hogar, en su casa, es fiel. Ahora alguien dirá, pero yo no le pongo los cachos a mi esposa, o yo no le pongo los cachos a mi esposo. Mire, hermano, la fidelidad debe ser absoluta. ¿Acaso usted está chateando con alguien que no es su esposa, o mujer, alguien que no es su esposo, y se están diciendo cosas bonitas? Usted ya, el hecho de que no haya tenido relaciones sexuales con otra persona no significa que usted no haya sido infiel, porque la fidelidad debe ser absoluta. Y la fidelidad debe ser parte de nuestro carácter. Yo debo ser fiel en mi hogar, ¿verdad? Ahora, en el trabajo, porque hay veces, hermano, hay personas que no se les puede confiar algo, porque si se les confía algo, por ejemplo, guárdeme este dinero. El fruto del Espíritu es fidelidad. El cristiano debe ser tan fiel que puede guardar un dinero que sea ajeno, y lo puede guardar y no lo gasta, hermano, porque es fiel. ¿Verdad? Ahora, en la iglesia, mire, hay un nombre en la Biblia que está en el Antiguo Testamento, que es Caleb. Bueno, no sé, quizá alguno de los hermanos sepa qué significa la palabra o el nombre Caleb. El nombre Caleb significa en nuestro medio, por decir así, en nuestra cultura colombiana, pues como que no suena muy bonito. El nombre Caleb significa perro fiel. Bueno, pero ¿por qué le colocaron ese nombre a ese hombre? Caleb, perro fiel. Vuelvo y digo, en nuestro contexto no es como muy, no suena muy adornado esa frase, perro fiel, pero en el contexto bíblico se destaca mucho, hermano, el tema de la fidelidad. Alguien a quien se le pueda confiar algo. Mire, hoy día en las iglesias, ¿por qué creen ustedes, hermano, que hay cantidad de denominaciones? Y es vergonzoso para los evangélicos decir eso, pero es real lo que voy a decir. Hay tan grande número de denominaciones que se hacen llamar cristianas hoy día. La mayoría de estas situaciones han ocurrido porque salen personas que son infieles, que no quieren someterse a la autoridad, que en la iglesia, hermano, cuando comienza a crecer un líder, en muchas ocasiones el líder crece y comienza ya las intenciones de darle golpe de púlpito al pastor, hermano. En una nación se llama golpe de estado, en una iglesia se le dice golpe de púlpito. Porque comienza el hermano a crecer, posiblemente en la iglesia se le da la oportunidad de crecer, pero él ya está mirando cómo le mueve la butaca al pastor, o cómo divide la iglesia. La Biblia habla de un hijo del rey David, que en los tiempos difíciles del rey, este muchacho, amados hermanos, comenzó a levantarse contra el rey, y la Biblia dice que iba y se hacía a la entrada de la ciudad donde vivía el rey, y todos los que venían a consultar al rey, él les decía: no, mi papá, el rey está muy ocupado, no tiene tiempo para atenderlos, pero aquí estoy yo. Amén. El pastor no tiene tiempo, el pastor mantiene ocupado, pero aquí estoy yo, hermano. Y gloria a Dios que ojalá hayan muchas personas que colaboren en la iglesia, pero con fidelidad, ¿verdad? Hay personas que lo que están haciendo es política a su favor, para ver cuántas
están con el espíritu o con el, si lo puedo decir así, con el espíritu del diablo, o sea, con el sentir que tuvo el diablo cuando se rebeló contra Dios en el cielo. Engañó a la tercera parte de los ángeles con un cuento que era: subiré a los lados de allá y me haré semejante al Altísimo, estableceré mi trono y seré semejante al Altísimo. Y la Biblia dice: derribado eres por tierra. Pero hermanos, yo he entendido algo, y es que yo debo ser fiel, primero a Dios, a su palabra, pero también a mis autoridades, a la iglesia donde yo congrego, donde yo pertenezco en alguna manera, a la comunidad cristiana de la que yo soy parte aquí en la tierra, hermano, ¿verdad? Porque sucede, hermanos, que hay ocasiones cuando los hermanos están en una congregación, pero admiran exageradamente otra congregación. Bueno, la pregunta es: ¿por qué están acá o por qué están allá si admiran demasiado otra congregación? Así no son las cosas. La fidelidad debe ser algo que es parte de mi carácter, ¿verdad? Si mire, yo pertenezco a la misión Jesucristo la única esperanza, y yo siento que me identifico con la visión de la misión Jesucristo la única esperanza porque pertenezco a esta misión. Y no estoy desmeritando las otras denominaciones, a cada uno el Señor le ha dado su forma de trabajar y gloria a Dios, pero yo soy de acá. Y mientras esté acá debo ser fiel. Mira, a mí me han enseñado que el límite de la sujeción y de la fidelidad se llama pecado. El día que me manden a pecar, entonces no me someto, sea aquí o en cualquier otro lugar. Pero mientras no me estén enviando a pecar, yo debo ser fiel, hermano. En ocasiones se admira demasiado otro o con exageración, y no estoy diciendo que yo no pueda admirar ministerios de otra denominación. De hecho, que hay muchos hombres de Dios que no son de mi congregación, de mi denominación Jesucristo la única esperanza, y que los admiro en gran manera. Y no es malo que nosotros admiremos a otros ministerios u otras denominaciones. Estoy hablando de la admiración exagerada que me lleva a ser desleal y a menospreciar el lugar donde Dios me ha puesto. De eso estoy hablando. Porque muchos, bueno, y créanme que ahora esto se ha visto, ¿verdad? Y esto que voy a decir no lo tenía planeado, pero voy a decirlo. En este momento hay muchos pastores que predican por internet, y yo también, vean. Y posiblemente los hermanos miren y digan: no, a mí me gusta fulano de tal porque ese grita más duro. Otro dirá: no, es que el mío es ese que es más profundo en las escrituras. Otro dirá: no, a mí me gusta ese que tumba a la gente. Y el otro que, bueno, cada uno tendrá sus gustos. Pero mi pobre pastor, ¿qué, hermano? Y yo creo que ninguno de los que salen por internet están dispuestos a ir a ayunar con usted en su casa. Yo creo que ninguno de los que gritan por internet y tumban la gente están dispuestos a ir a orar por su hogar y a velar por usted y por su familia si usted tiene un problema. El único que está dispuesto es su pastor, el de su iglesia. Ese es el único que va a estar dispuesto a hacerlo. Pero en ocasiones, vuelvo y digo, no es malo que admiremos otros ministerios. El problema es que menospreciemos donde Dios nos ha puesto. Eso se llama infidelidad, ¿verdad? Es como el que mira el reinado de belleza y admira demasiado las modelos y desprecia a su esposita, hermano. ¿Eso es infidelidad? Porque debería admirar en gran manera a su esposa más que a cualquier otra mujer en el mundo, ¿verdad? O la hermana que admira mucho al galán de la telenovela,
pero menosprecia al señor que tiene en la casa porque ya está barrigoncito, hermana. No, eso es infidelidad. O admira al vecino porque ese, bueno, no sé, eso es infidelidad. Estamos hablando de la fidelidad absoluta. Ahora, si aplicamos esto en lo espiritual, hermanos, pues debemos procurar ser fieles a la palabra, a los mandamientos. Mire, hermano, en fin, la fidelidad debe ser parte de mi carácter y la debo aplicar en todas las cosas. Yo debo ser fiel con el hermano, ¿verdad? Si yo miro que el hermano comete una falta, ¿qué debo hacer? ¿Publicarlo? No, yo debo acercarme al hermano y porque soy fiel, debo decirle, hermano, mire, yo quiero decirle esto en el amor del Señor, pero no le he dicho a nadie más. Eso se llama fidelidad. Bueno, y en fin, en todas las áreas de nuestra vida. Pero no voy a ser muy extenso en este día, solamente quiero terminar con esto. La fidelidad en el mensaje o en la enseñanza del Evangelio. Mire, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, y el versículo número 2. Segunda de Pablo a Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 2. Dice así. Leámoslo desde el 1 en adelante. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, dice Pablo a Timoteo, ante muchos testigos, o sea, el Evangelio está hablando de la pureza de la doctrina, ¿verdad? Lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga, le dice Pablo a Timoteo, a hombres que fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Escuchen, vea, el propósito de San Pablo era este, vea, usted ha escuchado el Evangelio de mí, por parte mía y ante muchos testigos, pero yo le encargo que ahora esto usted se lo delegue a hombres que sean fieles, para que le enseñen también a otros. Y obviamente este versículo no tendría fin porque esos otros deberían enseñarle a otros y esos otros a otros y así sucesivamente hasta que el Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Pero escuchen esto, hermano, el mensaje del Evangelio debe compartirse con fidelidad. Yo debo ser fiel en la enseñanza. Y solamente digo esto a manera de ilustración. Cuando yo estaba pequeño, o sea, cuando era un niño, practicábamos un jueguito de niños que se llamaba el teléfono roto, ¿verdad? No sé cuántos jugaron el teléfono roto. Resulta que el juego consiste en que se hace una fila, ¿verdad? Hartas personas y alguien le dice una noticia al primero que está en la fila. Solamente a él, al oído. Y esa persona se la dice al siguiente y al siguiente y así al siguiente y cada uno se lo va diciendo a su compañero hasta que llega al fin. El punto es que el mensaje que llega al final, por lo general ya no es el mismo que salió de acá. O sea, el mensaje se distorsiona, se cambia en el camino. Crean, hermanos, que esto es una realidad en el asunto de la predicación del Evangelio. Predicó el Señor a los apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio, siguieron predicando, se siguió transmitiendo el mensaje al punto que el mensaje se distorsionó. Y los que conocen un poco la historia de la iglesia, después de que el Señor y los apóstoles comenzaron a predicar un evangelio limpio, puro, santo, 400 años después, 500 años después de la predicación del Señor y de los apóstoles, la iglesia, la gente estaba cargando imágenes, adorando imágenes. ¿Qué pasó, hermano? La misma situación del teléfono roto, el mensaje se va distorsionando. Mire, por eso Pablo le estaba diciendo a Timoteo, mire, en la predicación del Evangelio, esto no se le puede encargar a cualquier persona, esto debe encargársele a gente que sea fiel en transmitir el mensaje de la misma manera que lo recibió, para que no se distorsione.
¿verdad? Y en pueblos pequeños como este se mira cómo se puede distorsionar una información. Alguien dice, resultaron 2 con COVID. Otro dice, no, mire que habían más de 2 con COVID ya. Y el otro dice, no, mire que escuché que habían varios con COVID. Y después dice que todo Guadalupe está lleno de COVID, hermano. Eso es solo una ilustración que estoy colocando. Y así es cuando no se predica la palabra con fidelidad. Pablo dice, mire, yo prediqué, usted, Timoteo obviamente era un hombre fiel, pero usted tiene que encargarle este mensaje a hombres que sean fieles para que sigan enseñando el mensaje tal cual lo oyeron, así lo sigan transmitiendo y que no se distorsione. Bueno, en la historia de la iglesia se cuenta que la iglesia dura más de 1000 años totalmente corrompida. En el año 1517 inicia la reforma, hermano, de la que todos nosotros somos hijos. Gloria al Señor. Y la reforma comienza nuevamente colocando los pies en la base sólida de las Sagradas Escrituras. Pero en 500 años de historia, otra vez se ha distorsionado el mensaje, hermano. Y esto se da porque no somos fieles al transmitir la enseñanza de la palabra tal y como está escrita, tal y como lo enseñaron los apóstoles. Por eso, mire, no pretendan, dijo Santiago el apóstol, ser maestros muchos de ustedes porque recibirán mayor condenación. Ahí condenación no es infierno, ahí condenación es aprobación o desaprobación de la gente o de las personas, incluso de Dios. No nos afanemos tanto por ser maestros en la iglesia. Los que somos maestros, predicadores, afanémonos y esforcémonos por ser fieles a la Biblia, hermanos. Que lo que yo diga esté respaldado en las Escrituras, y si no, no lo diga. Hombres fieles para que enseñen también a otros. Mire, el Señor le ordenó a sus apóstoles que fueran y predicaran el evangelio para salvación. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es la fe en Cristo y solamente en Cristo para la vida eterna. Eso básicamente es el evangelio. Hoy día la iglesia está predicando superación personal. Hay una mezcla de nueva era y de cristianismo en los púlpitos. Diabólico eso, hermano. Hoy se predica más motivación personal, superación personal, que evangelio, ¿verdad? El Señor nos mandó a predicar salvación por la fe en Jesucristo y hoy estamos predicando que si no es rico no es hijo de Dios. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó con la fidelidad al mensaje? Predicadores, volvamos a las Escrituras. Iglesia, usted y yo también debemos ser fieles a la Escritura, a la palabra de Dios. Eso no es que todo el que ande con una Biblia o porque mueve masas de gente es de Dios. No, la Biblia dice que eso de que mueva hartas personas, que tenga auditorios grandes, y no voy a decir nombres, pero solamente usted piense, hermano. Pero el hecho de que una persona mueva multitudes, eso no significa que es un verdadero siervo de Dios. El hecho de que tenga mega construcciones, eso no significa que es un siervo de Dios. Por el contrario, la Biblia dice que muchos irán diciendo, los muchos irán diciendo, Señor, en tu nombre hicimos esto y esto y esto y esto y esto. Lo único que no dijeron fue, en tu nombre nos arrepentimos, en tu nombre nacimos de nuevo, en tu nombre predicamos el evangelio verdadero. No, eso no dice, solamente dice que hicieron milagros, echaron fuera demonios. Hermanos, mire, cuando la Biblia compara a los muchos con los pocos, hay más palabras buenas para los pocos que para los muchos. Aunque Dios es un Dios de multitudes también, amén, yo estoy de acuerdo. Y en el actuar soberano de Dios, cuando Él quiere salvar a muchos, salva a muchos. Pero mire, en la Biblia hay más promesas para los pocos que para los muchos. Jesús dijo, por ejemplo, bienaventurados sois, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Cuando habló de la puerta estrecha, Jesús dijo, pocos son los que la hallan. Y cuando habló de la puerta ancha, ¿qué dijo? Muchos son los que van por ahí. Entonces no nos dejemos maravillar por los muchos. Mire, en fin,
A los cristianos, escúcheme esto y con esto voy terminando. El Señor no nos llamó a ser exitosos. Y grábese eso en su mente y en su corazón. Esto lo ha aprendido de Dios y de su palabra. Hoy todos los cristianos se mueren por tener éxito. Hermano, ¿a dónde? Muéstreme en la Biblia. ¿A dónde la Biblia dice que usted tiene que ser exitoso? Tampoco nos vamos a ir a los extremos a decir que tenemos que vivir en derrota. No, Señor, somos más que vencedores en Cristo. Pero ese ánimo exagerado por el éxito, por la gloria, hermano, no es bíblico. Nosotros confiamos en la voluntad y en la soberanía de Dios. Mire, Dios no nos llamó a ser exitosos, Dios nos llamó a ser fieles. Mire, conviértase la gente o no se convierta, yo tengo que predicar con fidelidad el evangelio. Pase o no pase lo que usted anhela, usted tiene que seguir siendo fiel a Dios, porque Dios no lo llamó a ser exitoso, Dios lo llamó a ser fiel. Si esto consistiera en éxito, pobre profeta Jeremías, hermano. Durante su predicación no se convirtió un alma, ni un alma se convirtió. Lea el libro de Lamentaciones, el libro de Jeremías, y dígame cuántas almas se convirtieron en la profecía del profeta Jeremías. Nadie se convirtió. Imagínense un libro de la Biblia llamarse Lamentaciones. Pobre profeta Jeremías, mas sin embargo fue fiel. Fue fiel. Fue fiel, hermano. Y las escrituras dan fe, dan testimonio de que Jeremías fue un hombre y un profeta de Dios. Los apóstoles murieron, hermano, algunos crucificados, traspasados por lanzas, por espadas, arrastrados por caballos, descuartizados, comidos de las fieras, decapitados. Nada parecido a los siervos de Dios o a los mal llamados siervos de Dios de la actualidad. ¿Eso quisiera decir que los apóstoles fueron unos pobres derrotados? No, fueron fieles, hermano, aunque les costó la cabeza. Iglesia de Cristo, bajémonos de las nubes y dejemos de estar pensando en tantas glorias terrenales y pensemos más bien en la gloria celestial. Mire, hermano, la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Esta es la tercera terminación. Ahora sí créanme que voy a terminar, hermano. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Amén. Dice así: no temas en nada lo que vas a padecer, le dice el Señor a la iglesia. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Bueno, simbólicamente esto habla acerca, para que entiendan lo de los 10 días, esto significa las 10 persecuciones que tuvo la iglesia primitiva por mano del Imperio Romano. Pero el Señor le dice a la iglesia: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Aleluya. Vuelvo y digo, dejemos de estar pensando en glorias terrenales y procuremos ser fieles al Señor, hermano. A pesar de lo que venga, que Él nos dará la corona de vida. Pensemos en la gloria celestial, en la que pensó Abraham, según Hebreos 11, en la que pensó Enoc, en la que pensaron los hombres de fe de Hebreos capítulo 11, en la patria celestial. Y si no somos tan exitosos en algo, recordemos que Dios no me llamó a tener éxito, Dios me llamó a ser fiel. Y el éxito depende de su soberanía. Y al fin y al cabo, cuando usted tenga éxito en algo, recuerde que eso no es suyo, que eso es de Dios y que toda la gloria es para su nombre. Y que posiblemente si Dios no nos ha dado éxito en muchas cosas, es porque nosotros no hemos aprendido a darle toda la gloria a Él. Pero con o sin éxito, seamos fieles. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Y Él nos dará la corona de vida. Vamos a orar al Señor y a dar gracias por su palabra en este día. Recordemos que el fruto del Espíritu entonces es fidelidad. Padre que estás en el cielo, agradecemos en este día, Señor, la oportunidad que tú nos das de predicar tu palabra, Señor.
Hoy te ruego, Señor, que por medio de tu Santo Espíritu nos ayudes a ser fieles, Señor, y que podamos producir ese fruto de la fidelidad, Dios mío. Te lo pedimos, Señor. Ayúdame a ser fiel en todas las áreas de mi vida. Que la fidelidad, Señor, sea parte de mi carácter cristiano, Señor, y el de todos mis hermanos, Padre precioso. Que seamos fieles en lo que decimos, en lo que hablamos, Señor. Que seamos fieles en nuestro comportamiento, en nuestras relaciones personales, Señor. Que seamos fieles en todo, Señor. Que seamos fieles a tu palabra. Que seamos fieles a nuestra iglesia, Padre. Que seamos fieles, Señor, de gloria a la predicación del evangelio bíblico, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y será hasta una próxima oportunidad que nos dé el Señor.